Si te preguntas cómo ser una mejor mamá sin olvidarte de ti, cómo crear un negocio mientras mantienes una carrera o una casa, cómo vivir una vida más saludable, cómo crear una red de apoyo y tener mejores relaciones, o cómo tener una vida más alineada con lo que quieres, entonces este es tu espacio. Hola, bienvenidas a Hablando entre nosotras. Yo soy Jolie y este es tu show. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más. Hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Flor Alfie. Ella es mamá de 3 hijos, psicóloga y por más de 15 años ha ayudado a adolescentes y a familias para para entenderse y bueno, para hacer tener el apoyo, porque bueno, tú sabes que tener hijos es la lección más grande y necesitas ayuda, necesitas toda una ciudad, toda un grupo de apoyo para que seas exitoso. Así que, Flor, estoy muy contenta de que estés aquí en el programa y que nos des esa luz y ese apoyo que las mamás necesitamos para saber que no estamos solas y que cada capítulo tiene algo lindo que brindarnos. Bueno, gracias a vos ante todo por esta convocatoria. Me parece que siempre dar herramientas, ¿no? Y poder contener y alojar a otros padres que están atravesando lo mismo que atravesamos nosotras, ¿no? Esto de la maternidad, de los desafíos diarios, cotidianos, me parece que siempre suma. Sentir que no estamos solas, ¿no? Que lo que nos pasa también les pasa a otros. Así que, bueno, yo que básicamente me dedico a adolescencia, siempre digo que la adolescencia es esa parte más temida, ¿no? Por los padres desde que tenemos chicos, porque cuando los tenemos chiquititos, el comentario de todo el mundo es disfrutarlos ahora que son chiquitos, vas a ver la que se viene después cuando crecen. A mí me pasaba, yo caminaba con el cochecito con mis mellizos, yo tengo primero mellizos y después una nena más, y me decían ese comentario como aterrador, ¿no? Disfrutar esto porque lo que viene después es atroz. Y a veces también lo cuento como chiste, ¿no? Yo entro a alguna librería a buscar libros, por ejemplo, de primera infancia, y todos los títulos de los libros de primera infancia es cómo conectar con tu recién nacido, todos amorosos, todos dulces, todos bellos. Y cuando vas avanzando y todo lo que se refiere a adolescencia es socorro, tengo un hijo adolescente, auxilio, viste, como que la gente se agarra los pelos y la cabeza y entramos como en una locura. Entonces, siempre mi aporte es tratar un poquito de desmitificar la adolescencia, porque si no queda ahí como un monstruo, como un fantasma, como algo terrible, y tiene como las problemáticas propias de la etapa, como toda etapa evolutiva de la vida, pero que si uno la conoce, si uno la estudia, si uno la comprende, puede acompañar a sus hijos en este momento y puede disfrutar con ellos, porque si no nos olvidamos de disfrutarlo y la adolescencia termina siendo una etapa para padecer. Me parece que el punto no es ese, ¿no? Que el punto es poder disfrutar. Son muchos años, ¿no? Cuando hablamos de adolescencia hablamos desde los 10 hasta los 24, 25 años. Digo, si no nos predisponemos a entender a nuestros hijos, si no nos predisponemos a acompañarlos y a disfrutarlos, esta palabra que la voy a decir y la voy a repetir y la voy a poner en grande y resaltada un montón de veces, son muchos años de sufrimiento, ¿no? Y me parece que nadie en su casa con sus hijos quiere sufrir, ¿no? Ni verlos sufrir, ni padecerlo uno. Entonces, me parece que este es el punto como nodal de mi trabajo cotidiano. Yo siempre digo, vos me presentabas un poquito y agrego, que cuando yo me presento, digo, termino siendo un referí, termino siendo como una interlocutora entre estos dos mundos, ¿no? El mundo del adolescente y el mundo del adulto, de esos padres, que parece que por momentos hablaran dos idiomas completamente diferentes y que por eso no se entienden, ¿no? Entonces ahí hay mucho para trabajar, mucho para mediar, mucho para hacer puentes entre unos y otros. Qué lindo, Flor, así es. O sea, yo creo que la comunicación cuando llegan a ser adolescentes es lo más difícil, no encuentras como la herramienta para llegar a ellos, porque tu bebé ha cambiado y es diferente y tiene otras necesidades que son totalmente diferentes. Pero bueno, antes de comenzar por ahí, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Qué te llevó a este camino de la psicología y de ayudar a las familias?
A ver, de la psicología, yo siempre digo que, a ver, cuando uno habla de orientación vocacional, de elección de un proyecto de vida, ahí se juegan muchas cuestiones, ¿no? Yo trabajo con adolescentes, hay un momento del año donde tienen que elegir y yo me retrotraigo a lo que me pasó a mí y siempre digo que estamos atravesados por muchas variables, ¿no? Por lo que aspiran o las expectativas de los demás sobre ese niño. Desde que el chico nace, los padres ya lo están viendo como algo. Ay, mi hijo va a hacer esto o quiero que mi hijo sea lo otro. Y yo me fui a anotar a la facultad. Aquí en Argentina, en su momento era por orden alfabético, ¿no? Mi apellido empieza con A, era de las primeras, estaba en quinto año, me tenía que ir a anotar y reproducía un poco esto de lo que escuchaba en mi familia. Vos tenés carácter para ser abogada. Entonces yo durante muchos años decía, quiero ser abogada, porque era lo que escuchaba en mi familia. Y ese día cuando me fui a anotar, así como esas cosas que uno no entiende muy bien por qué le pasan y después tienen mucho sentido, mientras hacía la fila para anotarme dije, yo abogada, es verdad, tengo mucho carácter, no lo niego, pero mi carácter está más enfocado a la asistencia desde otro lado, ¿no? No me veía con las leyes ni con la pelea, me veía desde otro lugar, ¿no? En el contacto con otro. Y dije, esto no es lo mío. Y en ese momento dije, psicología. Me anoté, cursé los 6, 7 años de carrera en la Universidad de Buenos Aires. La materia que yo siempre digo que más disfruté fue adolescencia. Yo tenía en aquel momento 18, 19, 20 años, no me acuerdo en qué parte, y la disfruté, pero claro, ¿por qué la disfruté tanto? Porque era un adolescente yo también, digo, por definición, si yo tenía 18, 19 o 20 años y decimos que la adolescencia arranca a los 10 y termina a los 25, todo eso que yo estudiaba en los libros, en esa materia, me estaba pasando. Entonces fue la materia que yo más disfruté. Y después, bueno, después de recibida y cuando empecé a ejercer y demás, mi consultorio, yo siempre digo que no sé si fue una paradoja del destino o fue eso inconsciente que también uno va buscando y va trayendo, se fue llenando de adolescentes, ¿no? Y yo me daba cuenta que un poco eran los adolescentes, otro poco eran los adultos. Yo niños no trabajé nunca, nunca hice primera infancia, pero bueno, que lo que más disfrutaba era el contacto con los jóvenes. Me encanta escucharlos, me encanta apoyarlos, me encanta esto de la interacción con las familias, ¿no? Tratar de poder aportar algo en ese día a día. Y ni te cuento cuando yo empecé a atravesar la adolescencia de mis hijos, más de lleno me metí, ¿no? Con todo esto, porque nada, es algo que me toca en mi fibra más profunda el día de hoy. Entonces, bueno, este fue un poquito el recorrido que fui haciendo. Después de recibida, lo primero que hice fue orientación vocacional, o sea que yo ya sabía que estaba perfilada a trabajar con jóvenes, con familias también, porque hice algo relacionado con psicología de la infertilidad, para trabajar ayudando a padres que no eran padres todavía, no a parejas, en realidad mejor dicho, que intentaban ser padres en las concepciones y en el armado de una familia, o sea que todo lo que tiene que ver con la dinámica familiar y crianza es lo que más me llama, lo que más me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese fue un poquito el recorrido de lo que me lleva hasta aquí hoy. Ay, qué lindo. Y bueno, yo sé que tengo muchas amigas que tienen ahorita adolescentes y ponemos los videos en TikTok, ¿no? La mamá, por favor, dame un abrazo, dame atención y el niño no quiero saber nada, no. Entonces, cuéntanos un poquito, porque yo sé que las mamás queremos esa conexión con nuestros adolescentes, pero no tenemos las herramientas de conectarnos. ¿Cuáles serían como unas herramientas? A ver, tenemos que entender que no hay varita mágica. No es que yo les pueda dar hoy una fórmula y que les diga esto lo aplican universalmente y todos van a ser felices con sus hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en la adolescencia, esto que ustedes ven en los videos de TikTok, de que el chico se retrae, de que el chico evita el contacto, el abrazo, el beso, la cosa dulce de la primera infancia, ¿no? Cuando teníamos niños que los poníamos encima nuestro y el chico venía, te abrazaba, te besaba, te decía, sos la más linda del mundo, sos la mejor, mi mamá esto, mi papá lo otro. Dejamos de ser esos superhéroes, ¿no? Porque ellos cuando son chicos vienen a papá y mamá para todo, para que les resolvamos todo, para que los ayudemos en todo, en busca de todas las respuestas. Y en la adolescencia esto cae. Cuando podemos entender que de pasar de ser esos superhéroes nos convertimos en los villanos, pero no en los villanos mal, ¿no? Porque hay muchos padres que se angustian, hay muchos padres que esto lo vivencian como algo traumático y ahí es donde entro yo y les digo, esto es lo que tiene que suceder.
¿Qué es lo que tiene que suceder? Porque tu hijo está buscando un corte, está buscando su independencia, está buscando su autonomía, está tratando de responder la pregunta de ¿quién soy? ¿Quién soy ahora que no soy más ese niño, pero que tampoco soy un adulto? La adolescencia es ese momento de transición entre un momento y el otro, ¿no? Es una etapa llena de interrogantes, de preguntas, tanto para el chico como para el adulto, pero el adulto tiene la capacidad y la posibilidad de formarse y de entender que estas cuestiones no son contra ellos. Digo, yo a los padres como fórmula les digo esto, no tomes esta conducta o esto de que no quiere bailar con vos en TikTok o que te pide por favor déjame en la esquina del colegio y no me acerques para que no te vean o no me saludes en público o no me mandes 500 mensajes de WhatsApp, no lo tomen como personal porque no es algo de rechazo contra ustedes, no es que no te quiere, no es que no te necesita, te sigue necesitando, incluso muchísimo más que antes, pero desde otro lugar. Y desde ese lugar te pide distancia, te marca un límite. Yo siempre les digo, es clave y clásico en todas las casas que los adolescentes hay un momento que empiezan a cerrar la puerta del cuarto, ¿no? Y por ahí esto pasa a los 10 años, ¿no? Se encierran con su celular, o con su computadora o a ver alguna película o con su música y cierran la puerta. Y los padres se angustian un montón porque te dicen, está en mi casa y me cerró la puerta, ¿qué está pasando acá? Necesita esa privacidad. Es ese límite que nos ponen para conectarse, para hacer esa introspección, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que tenemos que entender los padres, ¿no? De todos esos cambios físicos, cognitivos, emocionales, cerebrales que está atravesando nuestro hijo hoy. Si podemos entenderlo, podemos entender que, por supuesto, van a requerir menos contacto, van a buscarnos menos, vamos a ser esos que no entendemos nada, porque por supuesto que, como decía antes nos buscaban para todo y ahora nos convertimos en, ay mamá, ¿vos qué sabés? Esto ya no es como en tu época, las cosas cambiaron, viste, te invalidan, todo lo que decimos ya no es. Pero yo me río, cuando me pasa me río, porque es cierto que las épocas cambiaron, es cierto, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo fundamental, poder entender la etapa, poder ubicarnos en ese lugar de, bueno, me corrieron o me corro, ¿no? Porque a veces hay que tener la capacidad de correrse uno, ¿no? Y de dejarlo ser y de entender que empiezan a transitar su propio camino. No quiere decir que no estemos a su lado, ¿eh? Vamos a seguir al lado de nuestros hijos desde el asiento de copiloto. Íbamos manejando nuestro carro, nuestro auto, y nuestro hijo iba de costadito, ¿no? Con el cinturón de seguridad o en la sillita de bebé, tranquilito. Bueno, ahora te dicen quiero manejar. Bueno, te tenés que correr, quiero manejar mi vida. Te tenés que correr, quedarte cerquita, a veces calladito, a veces escuchando música, como copiloto, ¿no? Para cualquier cosa vas a estar cerca. Pero por otro lado, entender que quieren ser ellos los que manejen, ¿no? Los que toman el poder, los que toman las riendas de su vida. Entonces, esto me parece como fundamental para que los padres entiendan. ¿Y cómo separamos la línea entre ser muy permisivos y porque a veces de pronto nos podemos ir al otro lado, donde damos mucho permiso y no sabemos los niños qué están haciendo, las preocupaciones de las redes, de pronto entra en la depresión, de pronto los papás confunden el darles espacio con ignorarlos y los Ujú. niños están pasando por una etapa. Entonces, yo sé que es una línea muy delgada, y cómo no pasar al otro lado, de no ser tan permisivos. A ver, es exactamente como lo estás diciendo, es poder encontrar esa distancia óptima entre estar cerca para cualquier cosa que necesiten. Como yo digo, a mí me gusta usar mucho una palabra que es sobrevolarlos, ¿no? Estar como por encima de ellos, estar atentos, estar con todos los sentidos viendo a ver en qué anda mi hijo, con quién se relaciona, cómo le está yendo en la escuela, cómo lo veo de ánimo y demás, pero sin asfixiarlo, porque si yo lo agobio y en esa necesidad que tiene mi hijo de sentir que empieza a ser independiente, más me repele, más se aleja de mí. Entonces, tenemos que tener como esa cintura, ¿no? Esa distancia óptima, como decía recién, entre estar cerca, pero sin ahogarlos, ¿no? Cualquier cosa que necesites, hijo, estoy acá. Que nuestros hijos sepan que estamos
presentes incondicionalmente y ser ese puerto seguro al que puedan volver ante cualquier situación. Como vos bien decías, pueden ser alguna situación que atraviesen en redes, incómoda, peligrosa, riesgosa, y que puedan venir y mostrarnos, ¿no? Mamá, me acaba de pasar esto, me llegó este mensaje, o hay una persona que me está escribiendo algo que no me gusta, o me mandaron tal foto y me incomodó, ¿no? Bueno, que sepan que hay alguien con quien cuentan, porque es cierto que hay que darles lugar, es cierto que hay que darles autonomía, ¿no? Pero es cierto que también necesitan como un marco de contención, un límite por encima de todo eso que los ayude y que los contenga, un límite amoroso, ¿no? Porque cuando hablamos de límites hablamos de eso, de amor, estar ahí para ayudarlos ante cualquier adversidad, ante cualquier situación. Entonces, yo sé que no es fácil, esto de encontrar cuál es. A veces los padres te dicen, Flor, ¿cómo hago? Digo, no hay una fórmula, como decía, para la crianza estaría buenísimo tener un manual de cómo criar hijos perfectos y felices, cómo convertirnos en los mejores padres, ¿no? No existe, realmente no existe. Y tenemos que ir haciendo a medida que podemos, ¿no? En el día a día con nuestros hijos. Pero bueno, me parece que estas cuestiones son a tener en cuenta. Entender que es una etapa donde van a necesitar aire, donde van a necesitar lugar, donde van a necesitar espacio, donde van a necesitar experimentar y equivocarse, por supuesto, y nosotros dar ese espacio, dar ese lugar para esas vivencias, pero mantenernos cerquita por cualquier cosa. Qué lindo, muy bien. ¿Y cómo podemos nosotros abrir, la comunicación en nuestros adolescentes para que nos escuchen? ¿Cómo se podría abrir? A Es ver, yo siempre digo que una buena comunicación es la base de todo buen vínculo, ¿tá? Relación con nuestros hijos, relación con una pareja, relación con amigos, relaciones con pares en el trabajo, siempre poder hablar. Tenemos que entender, como decía cuando arrancamos a la charla, que en la adolescencia, por supuesto, los adolescentes se retraen, se cierran, casi como ostras, ¿no? Y es la queja de los padres. No me habla, no me cuenta, quiero saber de su vida y entender que es cierto, el adolescente se va a guardar mucho de su privacidad, no nos va a compartir todo esto, lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque el adolescente elige compartir su día a día y sus vivencias y todo lo que lo atraviesa con sus pares, no con sus padres. Ahí está la diferencia. Elige a su grupo de amigos y no a su familia. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Cuando se les ocurre venirnos a contar algo, que sucede muy frecuentemente, y yo lo digo como chiste, a veces uno les pregunta a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde, mientras meriendan, mientras estudian, querés sacar un tema de conversación y todo es monosílabos, todo lo que te responden es monosílabos. Y por ahí se les ocurre venirte a contar algo importante, trascendente, mientras te estás cepillando los dientes, ¿no? A las 11:30 de la noche cuando te querés ir a dormir. Entonces yo les digo a los padres, el adolescente elige cuando se abre. Elige qué momento es viable para venir a encararte y contarte. Y en ese momento, así sean las 12 de la noche, tu mundo se tiene que parar. Y en ese momento que el adolescente se va a abrir, escucharlo. Digo, no hay nada más importante, no hay celular, no hay me estaba entrando a bañar, no hay estaba terminando algo del trabajo. En ese momento que tu hijo elige abrir su mundo, para todo y escucharlo. Porque si no lo haces, ese canal de comunicación que tu hijo abrió y no encuentra retorno y no encuentra feedback y no encuentra que hay un otro dispuesto a escuchar, no te va a venir a buscar más. Entonces, tenemos que estar disponibles a escucharlos. No es cuando nosotros queremos, porque nosotros muchas veces los vamos a buscar al colegio, los llevamos a un médico, vamos a hacer una compra, y en ese momento querés que toda la charla suceda, ¿no? Que la magia suceda. Por ahí no se da ahí, ¿no? Entonces, en el momento que tu hijo te viene a buscar, el mundo se frena. Cuando esa conversación se da, ¿qué tenemos que hacer como padres? Obviamente ser empáticos, ¿no? Con eso que vienen a contarte, validar eso que te están diciendo, conectar, ¿no? Con su mundo, con lo que les está pasando, con sus gustos, con sus intereses. De repente preguntarle, no como un interrogatorio del FBI, ¿no? ¿Con quién estuviste? ¿Qué comiste? ¿Cómo te fue en el examen? Y hacemos ese tipo de preguntas. No, pregunta,
¿Qué TikTok estás viendo cuando los ves con el celular, no? A ver, mostrámelo. ¿Querés que lo hagamos juntas? Desde el humor, desde la ironía, desde el disfrute. ¿Qué serie estás viendo? ¿De qué trata? Entonces ahí tenemos un mundo de cosas para hablar que se abren como un abanico, ¿no? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué cantante te gusta? ¿Quién es tu ídolo? Digo, ¿quién es tu jugador de fútbol favorito a los varones? ¿Qué juego de play estás jugando? Tratar de entrar en ese mundo del que quedamos afuera, ¿no? Esto que yo decía antes, la puerta que se cierra del cuarto, tratar de conectar desde ahí, no criticarlos. Yo les voy tirando como todos juntos, ¿no? Sí. Para que anoten. No criticar, no juzgar, porque cuando juzgamos, cuando criticamos, vuelvo a decir, el canal de comunicación se cierra. Si yo lo primero que estoy escuchando voy y le doy mi opinión, cuando no me la pidieron, porque lo único que están pidiendo es, mamá, escúchame. Y yo voy a juzgar, voy a criticar, voy a poner mi juicio de valor, se cierra. Entonces, voy a decirles una frase para que se la noten. En la adolescencia tenemos que aprender a escuchar el doble de lo que hablamos. Digo, en la adolescencia tenemos que estar mucho más dispuestos a oír que hablar. Los chicos muchas veces no quieren tanto sermón, no quieren tanta cosa de lo que yo hacía a tu edad, porque cuando yo tenía 15, 16, lo hacía así, lo hacía así. No, quieren vivir la suya. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es estar ahí paraditos para escuchar, ¿no? Compenetrados en empatizar, en validar, en entender que eso que les está pasando es un mundo, es un universo, ¿no? Entonces, darle como ese lugar, esa cuota de mirada, esta cuota de escucha. Y si podemos poner una palabra, buenísimo. Si es bienvenida, hablaremos. Si nuestros hijos nos dicen, no, nada más quería que me escuches, ahí quedó, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, ¿los adolescentes se van a cerrar? Sí. ¿Hay momentos que te van a venir a buscar? Sí, también es correcto. ¿Qué hacemos? Escuchar, validar, empatizar, conectar, ¿está bien? No juzgar, no criticar, pasando en limpio todas las cosas que dije. Esa es la forma de poder conectar con nuestros adolescentes. Y van a ver que funciona. Esto nos hace estar un poquito más permeables en ese mundo que es tan blindado, ¿no? Mis amigos, mi música, mis series, mi habitación, bueno, a veces podemos conectar y entrar un ratito. Qué buenos tips, y herramientas. Y bueno, cuéntame cómo hacemos para dar límites y para dar, porque tenemos que ser los papás de todas maneras. Nosotros sabemos lo que es bueno para ellos y a veces nos digan, te odio, no puedo creer que estás haciendo esto conmigo. ¿Cómo saber y cómo poner límites con amor? Y porque sabemos también que, o sea, cómo tener ese límite sin ser exagerados o sin tener esa batalla. Ujú. Cada padre y cada madre sabrá dónde pone el límite y a qué cosa, ¿no? Yo siempre digo, hay que establecer reglas claras, sostenerlas, ¿no? Porque si yo le digo a mi hijo, hoy, sábado a la noche, podés salir y tenés que volver, porque tenés 15 años, tenés permiso de salir hasta la 1:30 de la mañana, y mi hijo llega a las 4 y yo no digo nada, mi hijo advierte que mi palabra no tuvo ningún valor. Por eso digo, cuando establecemos un límite, el límite tiene que ser claro, honesto y sostenido. ¿Qué digo con sostenido? Mi hijo llega a las 4 y yo no digo nada, mi hijo, vuelvo a decir, entiende la palabra de mi mamá, no vale, ¿no? Puedo hacer lo que quiero. En cambio, si yo lo sostengo, ¿y cómo lo sostengo? Lo sostengo no desde el castigo, lo sostengo desde la consecuencia lógica o de la consecuencia natural. ¿Qué digo con esto? Tenías que llegar 1:30 de la mañana, hoy sábado, y apareciste a las 3:30. 2 horas más te tomaste para volver. El próximo sábado, si el límite que yo te pongo es 1:30, vas a tener que llegar a casa a las 11:30 para devolverme, esto de la consecuencia lógica, estas 2 horas que te atribuiste a volver más tarde. Bueno, la semana que viene vas a tener que perderte algo, vas a tener que volver antes de tu salida. ¿Por qué? Porque en casa yo digo que el límite es 1:30. ¿Entendés lo que te digo? Digo, tenemos que ser claros, tenemos que ser transparentes, tenemos que poder explicar por qué ponemos el límite. Mira, yo te dejo hasta la 1:30 porque con 15 años me parece que la 1:30 es un buen horario. Más tarde me parece que a tu edad no. ¿Lo vamos a flexibilizar?
Sí, porque por supuesto el año que viene con 16 o el siguiente con 17, ese horario lo vamos a ir corriendo, ¿no? Pero en este momento esto para papá, para mamá, en esta casa es lo mejor. Así lo consideramos y así tenés que atenerte, ¿no? A estas limitaciones, a esto que nosotros ponemos como contención. Yo siempre digo, el límite es contención, el límite es amor. Por supuesto que el adolescente lo va a querer transgredir y romper siempre que pueda, porque en esa rebeldía adolescente está buscando chocar. Si mi mamá me dijo 1:30, quiero llegar más tarde, porque además todos mis amigos llegan más tarde, ¿no? Siempre es, soy yo el que tengo que ser diferente, soy yo. No, no importa. En esta casa hacemos esto y vos no sabés lo que los tranquiliza, saber que hay alguien por encima de ellos que en algún punto los está limitando, ¿no? El gran problema es cuando no hay un límite. ¿Por qué? Porque los chicos se terminan desbordando. No hay quien los contenga, ¿no? Cuando yo digo el límite contiene es esto que me va marcando hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde, como por los 4 puntos cardinales. Y bueno, me aloja, ¿no? Y sé que hay alguien por encima mío que me está controlando. En el buen sentido me está controlando, alguien que se preocupa por que llegue y que llegue bien a casa y en qué condiciones voy a llegar, que me está esperando despierto, que está viendo si tomé, si no tomé, digo, un montón de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la presencia, con la mirada, con esto del límite desde lo amoroso. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que trabajar los padres, ¿no? En cómo acompañamos y cómo limitamos a medida que los chicos van creciendo. Y no sé si esto, pero, por ejemplo, cuando estamos trabajando con los pequeños, siempre decimos: "Bueno, esto es lo que va a pasar, mañana si no haces esto, o esto es lo que debe pasar", porque a veces sentimos que cambiamos las reglas con los niños, y entonces empieza el enfado. Dijiste una cosa y después cambias las reglas. Entonces, tenemos que ser concisos también con lo que decimos, como tú decías. Correctísimo, tenemos que ser concisos, esto como decís, tenemos que ser concisos, tenemos que ser transparentes y explícitos. Y además vos dijiste algo que es muy importante, anticiparnos, ¿no? Si no pasa esto, digo, si nosotros pautamos esto y no sucede, va a pasar lo otro, porque de esa manera les estamos enseñando que hay consecuencias lógicas, ¿no? De cada uno de nuestros actos. Cada acción tiene una consecuencia. Si vengo 1:30, siguiendo el ejemplo que les puse antes, si vengo 1:30 de la mañana y cumplí con mi parte, con lo que me pusieron mis padres de límite, si soy responsable en eso, el próximo sábado voy a poder seguir saliendo, haciendo mi vida con naturalidad, con normalidad. Ahora, si me desbandé, no avisé, volví mucho más tarde y demás, por supuesto que eso va a tener una consecuencia el próximo sábado, ¿tá? Y vuelvo a decir, la consecuencia tiene que ser lógica. No le puedo decir a mi hijo y tiene que estar anticipado. ¿Qué quiere decir? No volvés a la hora que está pautada, la semana que viene te perdés el baile, te perdés la salida o volvés más temprano. Cuando me refiero a que tiene que ser lógica, digo, no le puedo decir a mi hijo, porque volviste más tarde, te saco el celular o te saco la Play. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no le estoy enseñando. Y eso es un error muy Sí. frecuente en los padres, sumamente frecuente, que dicen, lo castigo donde más le duele, le saco lo que más le duele. No, porque no aprende. Vos tenés que relacionar eso que pasó con una consecuencia directa con ese mismo hecho. Por eso les pongo este ejemplo que es tan claro. Me devolves esas 2 horas que te desfasaste este sábado o el sábado que viene. Y te van a decir, no, pero justo el sábado que viene tenía la fiesta de fulana y no puedo irme 2 horas antes. Bueno, lo tenías que haber pensado antes. ¿Ah? Tenías que haberte anticipado antes y hacer las cosas en tiempo y forma acorde a los límites que pusimos. Así que me parece que esto es un poco el juego, ¿no? Que tenemos que tener para poder poner límites. Y dices algo muy importante que es consistente y a veces se nos dificulta buscar esa consecuencia. ¿Hay alguna pregunta que tú te hagas para decir, para ayudarte como a buscar esa consecuencia? ¿Cómo qué te No, preguntarías? no, a ver, siempre tratar de que tenga, vuelvo a decir, relación con el hecho en sí y no caer en la fácil. La fácil hoy para todos los padres es, de verdad, te saco el celular, porque en el celular está el mundo del adolescente. Están sus Ujú. amigos, están sus clases, sus apuntes, sus resúmenes, su música, sus películas favoritas. Digo, todo su mundo está en el celular. Entonces el padre atina a decir, le saco lo que más le duele. Mi Mm, pregunta es esa, pero con lo que le estoy queriendo ejemplificar, ¿tiene relación con lo que sucedió o no? mm, Pues si no sí. tiene relación,
no tiene ningún sentido, ¿se entiende? Entonces, siempre tratar de buscar una relación directa. A veces no es tan simple, ¿está? Ujú. Yo les puse un ejemplo donde es muy claro para que lo entiendan. A veces no es tan simple, pero también tenemos que entender que si caemos en la fácil de les saco el celular, lo único que hacemos es aumentar el malestar emocional, porque los chicos en el celular entendemos que estemos a favor o en contra de la tecnología, no importa la postura que tengamos, que tienen su vida, que tienen su mundo, que se conectan con otros, que estudian, que compran, que escuchan música, que ven series. No, todo su mundo pasa por ahí. Si lo voy a castigar y se lo voy a sacar, lo único que voy a hacer es aumentar el malestar entre nosotros. ¿Enseña algo eso? Yo lo que necesito es que mi hijo aprenda. Si mi hijo aprende de lo que hizo, buenísimo, pero si no deja ninguna enseñanza lógica, no tiene ningún sentido. Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Tratar de buscar algo que tenga relación directa con lo acontecido. Si no tiene relación directa, no sirve, no tiene sentido. Sí, así es. Y bueno, ¿y cómo hacer cuando tú no estás de acuerdo, por ejemplo, con los amigos? ¿Cómo Mm. ayudarle? Porque eso es tan difícil de que estamos en esa línea, ¿no? ¿Cómo ayudarle para, o cómo podemos ayudarle para que los niños estén más ocupados? ¿Ayuda? ¿O qué estrategias podemos hacer para que los niños tengan más oportunidades de, pues, de ser exitosos y no estar de pronto con un grupo de amigos que no les favorable? A ver, tenemos que entender, estás tocando un punto central de la adolescencia, ¿no? Como decía inicialmente, los padres, o sea, lo que es familia pasa a un segundo plano. Ujú. El primer plano es lo social, los que están atravesando lo mismo que me está pasando a mí. Mis padres ya no me entienden, necesito ir y conectar con otros que estén en mi misma sintonía. Y pertenecer a un grupo es todo, ¿no? Para el adolescente. Tener un grupo donde pueda desplegarse, donde pueda identificarse, es central. Hay muchos chicos que, por supuesto, la pasan mal cuando no tienen un grupo de pares, un grupo de pertenencia. Es una de las grandes angustias con las que llegan tanto chicos como padres a consulta. Uno tiene que fortalecer la autoestima de ese chico. Por un lado, tratar de abrir espacios donde pueda conectar acorde a sus intereses, acorde a sus gustos, con otros chicos, porque a veces no encuentran su grupo de pertenencia en la escuela, por ejemplo, pero si es un chico que le gusta el básquet, bueno, mandalo a hacer básquet a algún club que por ahí, en ese deporte en equipo, pueda encontrar amigos y sean esos amigos los de referencia. O si es una chica que le guste el arte, la pintura o lo que sea, mandala a algún taller donde también en el interés compartido con otros pueda conectar y pueda hacer lazos, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de buscar por fuera de lo que es la escuela grupos de pertenencia. Hay chicos que hacen, no sé, lo que se llama aquí, por ahí en tu país es distinto, los scouts, que son grupos de voluntariado y que se unen con un interés común, con valores comunes, están atravesados por la solidaridad o por un deporte, como decía antes, fútbol, básquet. O por algún interés como el arte, la música, danza, baile, lo que sea que les guste, y hay algo por fuera de eso, que eso yo lo aconsejo mucho a los padres, que también les digo para que tengan mucho, mucho cuidado y les hago así. Los adolescentes tienen a su grupo de pares ahí, como en el podio, ¿no? Como en el top número uno de lo importante. Y si hay algo que como padre vos estás viendo que no te gusta de algún amigo, jamás criticar a ese amigo porque lo sienten como una herida terrible, ¿no? Así como, bueno, si se ponen de novios, que también es algo que pasa en la adolescencia, esas primeras relaciones amorosas, esas primeras parejitas, nunca hablar de esas personas que son fundamentales y que son todo en este momento para ese chico. Si hay que corregir, o hay que advertir, o hay que hablar de algo que no nos gusta como padres, nunca es de la persona, nunca es de Juancito, nunca es de Pirulito, es lo que está haciendo Juancito, lo que está haciendo Pirulito, no un ataque a esa persona, sino hablar de una actitud que no nos gusta, porque las actitudes se pueden cambiar. Cuando hablamos de la persona estamos hablando de algo más estático y lo sientan realmente, me estás tocando a mi amigo, me estás tocando, pasamos a ser los enemigos automáticamente. Entonces, eso es un tip a tener en cuenta para los padres, o sea, si hay algo que corregir o de algo de lo que hablar, siempre es de la actitud y no de la persona. Y algo muy importante también, eh,
que también está bueno para que lo tengan en cuenta, en la adolescencia yo les aconsejo mucho a los padres que sean sede, ¿no? Que sus casas estén abiertas las puertas para poder recibir a esos amigos, a ese grupo de pares de nuestros hijos y ver cómo interaccionan y ver de qué se ríen y ver de qué hablan y ver, bueno, qué es lo que pasa, ¿no? En esa dinámica. Vamos a tener mucha más información viéndolos que lo que ellos nos van a contar, ¿no? Yo siempre cuento, muchos padres se quejan aquí en Argentina, por ahí esto creo que debe ser universal, que los tienen que llevar, que los tienen que traer. Hay algo muy común que acá los padres dicen, nos convertimos en Uber, nos Sí, convertimos en en los que todo llevan lado. y traen. Sí. A mí me encanta hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando voy manejando, así tengan que ser las 2, 3 de la mañana, que realmente es un embole tener que no dormir, porque vos ahora no dormís con tu pequeña, porque nada, hay que levantarse y hay que darle la teta o hay que darle la mamadera. Bueno, cuando tenés adolescentes tampoco dormís, Sí, ¿ah? Porque salieron, porque los peligros, porque la calle. sí. Pero a mí me encanta levantarme y llevarlos y traerlos y irlos a buscar, porque cuando voy manejando y los escucho, lo que pasa en el auto, me entero de un montón de cosas, casi como un testigo silencioso, porque se Sí, olvidan de que uno está ahí y sí. siguen hablando con la sinergia y con la energía que vienen de la noche, ¿no? Entonces yo voy como chofer de Uber, es verdad, escuchando y registrando esas situaciones y me parece que son riquísimas, ¿no? Tenemos la posibilidad de ver cómo salieron, en qué condiciones, si tomaron, si no tomaron, bueno, un montón de cosas que si estamos presentes, si estamos ahí, información para nosotros, ¿no? Por eso decía esto de ser sede, abrir la puerta de la casa, abrir la puerta del auto, digo, que vengan con nosotros, Ujú, con sus amigos, ¿no? ujú. Y alojarlos. Esto me parece fundamental. Y mucha linda información y yo sé que les va a ayudar a muchas personas. Y bueno, para terminar, cuéntame acerca de las aplicaciones, cómo ayudar a estos niños, a los niños para que no sean parte de pedófilos o de otras cosas. Y bueno, y cómo ayudar también a nuestros niños cuando están en depresión. Yo sé que hay dos preguntas, pero Bien, vamos a empezar con la de la tecnología. Yo siempre digo ahí, muy fácil, muy simple, muy conciso. Cuando los chicos van creciendo, uno los empieza a advertir, porque cuando son chiquitos uno los lleva de la mano, los trae a todos lados. O por lo general aquí, en el pasaje de lo que es de primaria a secundaria, 13 años, uno ya empieza a darles por ahí, bueno, para que viajen solos, o la llave de casa para que vuelvan del colegio y puedan ingresar solitos. Son esos primeros pasos de independencia, ¿no? Y ahí los advertimos con un montón de cuestiones. Les decimos, por ejemplo, camina por la avenida y no vengas por las calles aledañas porque la avenida está más transitada. No hables con extraños, ¿no? Porque nunca sabes qué interés puede tener. Si no lo conoces, no hables. Métete en un negocio y pedí ayuda. Tené cuidado con las estafas. Tené cuidado con si ves personas peleándose, con la violencia callejera. Tené cuidado de andar. Te digo, los advertimos de lo que es el mundo real, ¿no? Cuando empiezan a moverse solos. Y usando un poco esta analogía, yo digo que cuando empiezan a usar Internet, o empiezan a usar redes, hay que tener esto mismo presente. Así como les decimos, no hables con extraños, en Internet, en las redes sociales, en las plataformas que utilizan, no hablen con extraños, porque nunca sabemos quién está del otro lado de ese perfil con una foto súper atractiva y una edad que simula ser la nuestra. Por ahí hay una persona adulta que ni siquiera tiene el sexo que declara en la foto, por ahí no es una mujer, si no es un hombre, y en vez de tener 15 años tiene 45, y se van ganando nuestra confianza y tenemos que entender que hay riesgos, así como los advertimos para el mundo real, advertirlos para el mundo online, ¿no? Digo, el mundo offline, el mundo real y el mundo virtual tienen peligros similares. Entonces, advertir eso, advertir que tengan cuidado con los sitios por donde navegan. Esto que yo les decía, caminar por la avenida, no camines por las calles aledañas. Bueno, marcamos mal una tecla y por ahí caemos en un sitio con contenido que no es apto para la edad que tenemos, pornografía, violencia y demás, ¿no? Entonces, tener cuidado por dónde caminamos, sería la analogía en Internet. Ojo con los sitios donde estamos, donde nos metemos, a qué sitios frecuentamos, ¿no? Tener cuidado con las estafas, nunca dar datos personales, nunca revelar dónde vivimos, ni nuestro nombre, evitar las fotos donde se vean, bueno, el uniforme del colegio, cuál es, a dónde, digo, todo lo que damos de data
queda registrado. No lo podemos bajar de la red, ¿no? Y cuántas cosas pueden ir pescando y armando de nuestro perfil. Entonces, ahí, no para asustarlos, pero sí para advertirles, ¿no? Me parece que esto es comunicarles, hablarles, vuelvo a decir, no para generar pánico, sino para que ellos sepan cómo moverse. Cuando les advertimos lo que pasa en la calle, no es para que se apichonen y no salgan, sino para que tengan los ojos abiertos. Esto es Sí. lo mismo, Internet lo van a usar. No podemos rehusarnos de eso, pero que sí puedan hacer un uso responsable y consciente de todas estas cuestiones. ¿Se entiende más o menos Sí. por dónde va la cosa? Sí. Y bueno, ¿y qué hacer cuando nuestros niños se rebelan? Cuando no nos quieren escuchar, quieren hacer lo que ellos digan, como ellos digan, y no tenemos la opción. A ver, es verdad, se van a rebelar porque es propio de la etapa. Cuando hablamos de la rebeldía adolescente es que nos lleven la contra con todo, ¿no? Uno les va a decir, abrigate y van a salir en musculosa. Llévate la campera, la van a dejar. Está lloviendo, salí con... Digo, no, nos van a contrariar en todo porque quieren salir ganando ellos. Es parte de la etapa. Hay cosas con las que vamos a ser más flexibles, ¿tá? Y cosas con las que no. ¿Por qué? Porque hay algunas que conllevan peligro y otras que no. Digo, eh, puedo decirle a mi hijo, hace poco tenía fiestas de 15, ¿no? Aquí son muy comunes, y iba a todas las fiestas de 15 con la misma camisa, a pesar de tener un montón. Y se sentía cómodo con la camisa negra. Y yo le decía, pero parece que, y nos peleábamos, porque parece que no tenés ropa, porque parece que sos sucio, porque parece que sos esto. Y un día dije, para, ¿qué me cambia a mí si quiere ir todos los días con la camisa negra? Que vaya, se siente cómodo con esto, que vaya. Y quiero decir, hay cosas y hay batallas donde nos vamos a poner firmes y otras que no. ¿Conllevaba algún riesgo para mi hijo ir a todas las fiestas de 15 con la misma camisa? Ninguno, ningún riesgo. Entonces, digo, la camisa, el flequillo, el pelo, cuando se quieren teñir, cuando se quieren pintar las uñas de un color, cuando se quieren vestir de una determinada manera, digo, esa batalla tenemos que dejar que fluya. Hay otras batallas donde nos vamos a tener que poner mucho más firmes, plantar una bandera roja y decir, esto no. Alcohol, drogas, malas compañías, relaciones tóxicas, violentas. Digo, hay un montón de situaciones donde uno tiene que ser intransigente y Mm. otras donde puede ser un poco más flexibles. Y aunque parezca que no nos escuchan, porque eso es la queja universal de los padres en la adolescencia, lo digo y le entra por acá y le sale por allá, todo lo que decimos, todo lo que advertimos, en algún lugarcito queda. No creamos y no pensemos que todo va a parar a bolsillo roto porque no es así. Entonces tenemos que ser muy consistentes, tenemos que estar presentes, tenemos que estar cerca y a pesar de que a veces parece que hablamos con una pared, nada, seguir ahí. En algún lado toda esa palabra y toda esa información la van a utilizar, la van a tener, ¿tá? En algún momento van a hacer registro y uso de eso. Aunque Ah, parezca que no. aunque parezca que no. No, yo sé que ahorita todas las mamás van a estar van a tener un suspiro porque decir, ok, no solo me está pasando, no es solo a mí, es a todas. Y bueno, para terminar, Flor, cuéntame cómo trabajar ya con unos casos un poco más duros, donde tu hijo tiene depresión, donde tú estás haciendo todo lo que está posible, pero está fuera de tu alcance. Bien, importantísimo lo que preguntás. Hay muchos adolescentes en esta etapa que decimos es turbulenta, es de mucho cambio, que atraviesan situaciones no solamente de depresión, de ansiedad, y la pasan mal, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? Cuando yo digo esto de observarlos, de estar cerca. Cualquier situación que vos veas en tu hijo que te llame la atención, ejemplo, está más irritable que siempre, que costumbre, lo ves solo, lo ves retraído, lo ves aislado, ves que deja de hacer las actividades que solía hacer y que solía disfrutar, que deja de estar con esos amigos que solía salir, ves que baja su rendimiento académico y te empieza a llamar la atención, ves que su sueño cambia, duerme más o duerme menos, que come más o que come menos, son todas llamadas de atención, ¿no? Que se autolesiona, que deja de cuidarse de su aspecto personal, son todos como indicadores de. Entonces, ¿qué hacemos ahí como padres? Por supuesto que, vuelvo a decir, mucha presencia y hay cosas que nos van a exceder y tenemos que consultar con un profesional de la salud. Digo,
psicólogo, de ser necesario un psiquiatra, trabajar interdisciplinariamente, trabajar en conjunto, tanto para la ansiedad como para la depresión, que fue puntualmente lo que vos me preguntabas. Se trabaja con estas dos patas, psicoterapia y psiquiatría. En algunos casos, por supuesto, con medicación también, que es necesaria. Entonces, a ver, para los padres, la consulta nunca está de más. Si hay algo que vos ves en tu hijo que te preocupa, es preferible que hagas una consulta y que te digan, es todo normal, es parte de la etapa, es adolescente, está dentro de los marcos esperables y que te vuelvas a tu casa con esa tranquilidad, a dejarlo pasar y creer que esto va a revertir solo, porque es un grave error estas cuestiones solas. Ni la ansiedad revierte sola, ni la depresión revierte sola. Y por supuesto que cuanto antes las agarremos, mejor se trabajan, ¿no? Entonces, cualquier cosa que veamos en nuestros hijos que nos llamen la atención, y yo creo que los padres, madres, tenemos ese sexto sentido de darnos cuenta cuando algo en nuestros hijos no anda bien, cuando nos preocupa que los vemos tristes, que los vemos solos, que los vemos aislados, que hay algo que no está como siempre, consultemos. Digo, para eso estamos los profesionales de la salud mental. ¿Está bien? Sin miedo, sin estigma, sin nada de todo esto que había antes. Digo, para eso estamos los psicólogos, para acompañar psicólogos, psiquiatras, para acompañar. Consulten con un pediatra, digo, con el pediatra de cabecera del chico, para que los oriente, para que los guíe, que los derive con alguien de su confianza. Y vuelvo a decir esto del trabajo en equipo es fundamental. Casa, médicos, ¿no? Profesionales, así que no tengan miedo de eso. Cualquier situación que los alerte y que los alarme, a consulta directamente. Wow, qué lindo, Flor. Yo sé que esta vez es una luz para todas las mamás que están pasando por esta etapa. Bueno, Flor, cuéntame un poquito más acerca de ti, dónde te podemos encontrar, porque yo sé que muchas chicas van a estar buscando más de ayuda, así que déjanos con... A ver, les cuento, yo actualmente vivo en Argentina, trabajo en forma virtual, todo a través de videollamadas de WhatsApp. Me pueden encontrar, si quieres, después pasamos el WhatsApp mío, el número de teléfono. Bueno, como decíamos inicialmente en la presentación, trabajo tanto con adolescentes como con adultos, padres, madres que quieran venir individualmente, a veces vienen los dos, y es un espacio para plantear aquellas preocupaciones, aquellos interrogantes, para buscar, bueno, ¿qué hacemos con esto que está pasando en casa? Para mejorar el día a día, para mejorar la dinámica, para mejorar la relación, para tender puentes, ¿no? Entonces, si nos están escuchando adolescentes que tienen ganas de venir, el espacio está abierto, es un espacio de acompañamiento en estos años. Si nos están escuchando padres también, bienvenidos al espacio. A veces son consultas como muy puntuales, a veces hacemos varias consultas y un acompañamiento en un tiempo prolongado. Y también me pueden encontrar en Instagram, donde yo tengo el portal que se llama Facilitando Adolescencias, donde ahí van a encontrar que posteo desde memes, chistes, videos, mucha información para que sientan esto, que no están solos. En realidad yo me dedico a la práctica clínica hace muchos años y el año pasado dije, esto hay que abrirlo, porque me encontraba en el consultorio con tanta gente que venía pensando que lo que estaba pasando en su casa era una tragedia y cuando los escuchabas decías, para, esto es la adolescencia. Y los calmabas y se acomodaban, dije, esto hay que abrirlo. Y así Sí. nació Facilitando Adolescencias. Así que empiecen a seguirnos, a seguirme ahí, que van a encontrar un montón de info, un montón de data, un montón de cosas que yo voy posteando semanalmente, y el que tenga necesidad de algo más profundo puede venir a hacer la consulta también. No importa el lugar del mundo en el que estén, hoy con la virtualidad y con la globalización, tengo pacientes desparramados por todo el globo, así que eso no es impedimento para, así que podemos encontrarnos sin ningún problema. Ay, qué lindo, Flor. Así es, chicas. Así que yo voy a dejar toda la descripción si están interesadas para saber un poco más o para tener una clase individualizada. Así que muchísimas gracias, Flor. Y yo sé que este mensaje va a llegar a muchas chicas y va a ayudar a muchas familias, que es lo importante, y a adolescentes. Ojalá que sí, como yo siempre digo, esa es un poco mi misión con todo esto, ¿no? Así que si logramos hacer un poquito de luz en estas casas que a veces con adolescentes se vuelven tan oscuras, tanto para el chico como para los padres, digo, poner un poquito de luz, ya la misión está cumplida, así que vamos por ahí. Vamos con toda. Así que, chicas, muchísimas gracias y recuerden que todo es más fácil cuando hablamos entre nosotras.
Adiós. Adiós. Gracias a todas por escuchar un episodio más. Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor compártelo con tus amigas, con tus familiares, en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme 5 estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.